Jesucristo, según Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 3. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 3, versículo número 3. Todos juntos, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Bueno, ocupar su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Dice que para la paciencia y la consolación en las escrituras, hermanos, tengamos esperanza. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo número 10. Y mis hermanos, nosotros lo que nosotros vamos a ver, hermanos, es que si bien la escritura, como nos decía nuestro hermano más temprano, la escritura fue escrita en algún tiempo para ciertas personas y que tiene aplicación directa en cierto momento de la escritura, hay algunas situaciones en nuestra vida, hermanos, que nosotros nos vamos a ver reflejados en las escrituras o nos tenemos que ver reflejados en ella, hermanos, para así analizar nuestras vidas, para confrontarnos, hermanos, de acuerdo a lo que la escritura está diciendo en ese momento y que nos puede dar a nosotros también esa enseñanza, nos puede enseñar, hermanos, y también redarguir si es necesario. Ahorita nosotros empezamos a ver, hermanos, decíamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y la interacción que tenía con ciertos personajes, porque cada uno de ellos, hermanos, nos da a nosotros una enseñanza y nos puede situar, hermanos, en un lado de la moneda o en el otro. En cuál queremos ser o cuál somos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, hermanos, en el capítulo número 3, dice la escritura de esta manera. Le voy a dar lectura, hermanos, ustedes me siguen con la vista. Voy a leerlo completo y después, hermanos, vamos a hacer una lectura expositiva de cada uno de los versículos, nos decía nuestro hermano ministro más temprano. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Mis hermanos, la plática que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién es? Con Nicodemo, ¿verdad? Antes de profundizar, sin perder, hermanos, este capítulo número 3, vamos, hermanos,
un poquito atrás, el capítulo número 2, y vean lo que dice el versículo 24 y 25. Mas él mismo, Jesús, no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en dónde, hermanos, en el hombre. Amén. En otras partes de la escritura, hermanos, leemos que decía la palabra que Jesús, hermanos, conocía el interior del hombre, el corazón del hombre, ¿verdad? Los pensamientos del hombre. Y aquí, hermanos, no solamente Jesús, hermanos, conocía lo de fuera del hombre, o no solamente conocía lo que se siente ser un ser humano, sino que hablando de las personas con las que él convivía, hermanos, Jesús sabía los pensamientos que tenían algunos hombres, o los hombres en general, hermanos. Y aquí, hermanos, pues Jesús sabía con qué intención se acercaban las personas, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Cuando le dicen, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús, hermanos, dice que conocía, ¿verdad?, la intención con la que le hablaban estos hombres. Querían hacerlo caer, ¿verdad? O este es súbdito del César o está en contra de la Escritura. Lo querían hacer caer. Conocía, hermanos, la intención con la que las personas se acercaban. Y aquí, hermanos, podemos empezar con esta enseñanza. Que mis hermanos, muchas veces nosotros podemos, quizá, hermanos, engañar a las personas. Yo conozco personas, hermanos, que llegan hablando de cierta manera, pero su intención es otra, ¿verdad? Es sacarte algo, o es envolverte, o es quizá dañarte. La forma en que, hermanos, se conducen, tú ya los identificas. Pues Jesús, hermanos, de esta misma manera, y hermanos, nosotros pudiéramos de la misma manera engañar a los quienes nos rodean. A veces damos una cara, hermanos, cuando estamos aquí en la casa de oración y otra cuando estamos en el mundo. A veces damos una cara, hermanos, de acuerdo al lugar en el que estamos. Si estoy en la escuela me comporto de una forma, si estoy en el transporte me comporto de otra forma, si voy al mercado me comporto de otra forma. Y hermanos, eso no es lo que se pide de un hijo de Dios, sino que un hijo de Dios tiene que ser congruente en todo, hermanos, en toda situación, en toda circunstancia. Podemos engañar al obrero, podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Dios que creó al hombre conoce el corazón del hombre y su Hijo Jesús de la misma manera. Entonces ahí empezamos viendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, claro que a muchos les hablaba directamente y les decía hipócritas, pero a otros, hermanos, tenía misericordia para hablar con ellos, les hablaba con bondad, les hablaba con mansedumbre. De acuerdo a mis hermanos, a la persona y la intención con la que venían a verlo. Aquí, hermanos, el versículo número 1 nos presenta al personaje del que vamos a hablar hoy. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Nicodemo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra, hermanos, que era un hombre de una cierta categoría, de un estatus delante de la sociedad. Nos presenta y nos dice, había un hombre, ¿de qué grupo, hermanos? De los fariseos, ¿verdad? Había dos grupos prominentes en aquel entonces. Prominentes quiero decir que estudiaban la escritura, que tenían recurso económico, hermanos, y que eran alguien en la sociedad judía de ese entonces. Fariseos y mis hermanos, saduceos por el otro lado, independientemente de los otros tres grupos que existían. Aquí, hermanos, nos habla de este hombre, Nicodemo, y que era, mis hermanos, fariseo, ¿verdad? Y a veces tomamos la palabra fariseo como muy a la ligera, ¿no? No seas fariseo, ¿no? Les decimos. Pero mis hermanos, había otros fariseos y en lo cual no podemos generalizar, porque había otro fariseo que era seguidor de Jesús y fue a pedir su cuerpo. Nuestro hermano ministro lo mencionó en la plática que teníamos en la mañana. ¿Quién era ese hombre, hermanos? Fariseo que fue a José de Arimatea. Él también era fariseo, hermanos, y era seguidor de Jesús.
Hay otro, mis hermanos, que también la Escritura dice que era fariseo, no solamente fariseo, fariseo de fariseos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar cuando nos dirijamos, hermanos, a alguien que es fariseo. Lo tenemos que analizar, como aquí a Nicodemo. Era un hombre, hermanos, fariseo, y que desde su nombre, hermanos, daba cuenta de quién era. ¿Qué significa Nicodemo? Es una de ellas. Victoria del pueblo, pero también, hermanos, el vencedor del pueblo. Como un nombre, hermanos, define, ¿verdad? Teníamos un nombre que era llamado Padre, ¿no? Abraham. Y luego Dios le cambia el nombre y le dice, ya no vas a ser solamente padre, vas a ser padre de multitudes, ahora vas a ser Abraham, ¿no? Y cambia la historia de este hombre. Había otro hombre que su nombre significa el que toma del calcañar. ¿Quién es, hermanos? Vamos a hacer estas preguntas, yo creo que en Pascua, hermano. ¿Quién es el hombre que su nombre significa el que toma del calcañar? Jacob, ¿verdad? Su nombre significa el que toma del calcañar. Muchas veces se malinterpretó diciendo que era usurpador. No significa usurpador, significa el que toma del calcañar, porque recuerden la historia, nace Esaú y una manita estaba agarrando, ¿verdad? El tobillo del hermano. Era Jacob, hermanos. Pero mis hermanos, Dios le cambia la historia a este hombre y le dice, ya no vas a ser el que toma del calcañar, ahora vas a ser el príncipe de Israel, el príncipe del pueblo, el príncipe de Dios, perdón, Israel, ¿verdad? Qué bonito nombre, ¿verdad? Y su significado, el principal de Dios. Mis hermanos, Nicodemo tiene un gran nombre, un significado muy bonito, ¿verdad? El vencedor del pueblo. Y mis hermanos, Nicodemo era un hombre fariseo, pero era, hermanos, un fariseo que de los que recriminaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál eran este tipo de fariseos, hermanos? De los que tenían una religión exterior, pero por dentro, dice la Escritura, hermanos, estaban mal por dentro, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, les decía nuestro Señor Jesucristo. Por fuera, intachables, blancos, ¿verdad? Pero por dentro, llenos de pobredumbre. Así era, mis hermanos, un fariseo de los cuales Jesús, hermanos, atacaba fuertemente, porque todo era hacia el exterior. Desde el nombre, hermanos, este hombre Nicodemo daba esa apariencia de un hombre, hermanos, intachable, ejemplo de la sociedad. Si nosotros, hermanos, viviéramos en esa época, seguramente si viniéramos con nuestros hijos, le diríamos a nuestros hijos, ojalá que cuando crezcas seas como Nicodemo, un ejemplo para la sociedad. Pero mis hermanos, aquí Jesús, hermanos, habla con Nicodemo y Nicodemo no recibe lo que él esperaba. Dice, hermanos, que Nicodemo, pues parece que él no tenía, hermanos, como una necesidad de hablar con nuestro Señor Jesucristo. Dice que va a verlo, hermanos, va a platicar con él, pero como que, hermanos, no tiene necesidad. Y vamos a ver por qué parece que Nicodemo no necesita de Jesús. Y lo que acabamos de leer. Y eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? Que muchas veces somos ya o tenemos ya tanto tiempo aquí, hermanos, que creemos que ya no necesitamos que nos hablen de la palabra. Esto ya lo sé, esto ya lo sé. Pero cuando mi hermano César hace las preguntas, o nos pasa como en los exámenes a muchos, que nos bloqueamos y no sabemos la respuesta, aunque, sí me la sabía, ¿no? Ya cuando alguien la dice, sí era eso, sí, no, sí ya me lo sabía. ¿En qué les quiero decir, hermanos? Que muchos de nosotros llevamos tantos años aquí que creemos que ya no es necesario que hable de la fe, de mi fe con el obrero. Como que ya lo tengo, hermanos, ya lo tengo listo, ya está en mi mente. Ya no necesito, hermanos, que el obrero me enseñe. Yo necesito ya empezar a enseñar a los demás. Ya no necesito que mis hermanos me aconsejen.
Yo soy el que va a dar el consejo. Ya ni siquiera necesito ser evangelizado. Voy a evangelizar a mis hermanos porque veo que le hace falta a mis hermanos ser evangelizados. Y debemos tener cuidado, hermanos, con eso. Lo decía mi hermano César, aún como ministro, tiene que asistir a las reuniones ministeriales. Y uno que es ayuda, hermanos, con mayor razón. Estamos empezando un camino y necesitamos retroalimentarnos para que, hermanos, de esa manera, nosotros, a través también del estudio y de lo que escuchamos, podamos alimentar a la iglesia. Nunca dejamos de aprender, hermanos, tampoco como obreros. Y eso que hay una exigencia también de parte del ministerio. Pero no dejamos, hermanos, de aprender. No dejamos nunca, hermanos, de ser evangelizados, ninguno de nosotros. Nuestra fe, hermanos, es puesta a prueba en todo momento y necesitamos hablar con el obrero de nuestra fe. Necesitamos dejar, hermanos, dejar que la palabra nos siga enseñando, que nos siga instruyendo, hermanos. ¿De acuerdo? Dice, hermanos, Proverbios capítulo número 3. Sin perder la lectura, hermanos, vamos a estar regresando. El libro de los Proverbios, capítulo número 3. Verso 7, Proverbios 3, verso 7. Adelante, uno de mis hermanos jóvenes aquí al frente. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga, hermano Josué. Hermanos, no seas sabio en tu opinión. Este verso es el segundo verso, hermanos, que escuché cuando entré a la iglesia. Yo me sentía sabio, decía, yo lo sé todo. Y en contra de la religión, cuanto más, yo lo sé todo. Pero mis hermanos, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no sabes mucho. Y más pasa el tiempo y dices, menos sé todavía. Hay mucho que aprender de la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, esto sucede cuando ya no aceptamos el consejo, cuando ya no aceptamos la reprensión, nos hacemos necios, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y debemos, hermanos, tener cuidado. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Mateo 5, versículo número 20. Fuerte, mi hermano Jonathan. 5:20. Porque nos dijo que vuestra justicia no fuera mayor de la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Gracias, mi hermano. Hermanos, de estos hombres que estamos hablando, sepulcros blanqueados, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nos llevan ventaja. Dice, si tu justicia no es mayor que la de estos hombres, a los que yo les estoy diciendo hipócritas, ¿qué crees? No vas a entrar al reino. Y aquí, hermanos, entra lo que les estamos diciendo. A veces el ego, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros, el orgullo es uno de los principales obstáculos que tenemos para el crecimiento, hermanos, en las cosas de nuestro Dios. El que yo ya tengo el conocimiento, el que yo ya lo sé, el que por mí las cosas se hacen. Esta iglesia está unida gracias a mí. Esta iglesia tiene conocimiento gracias a mí, a lo que yo hago, a lo que yo soy. Mi familia está toda en la casa de oración gracias a mí. Cuando tú le quitas el mérito a Dios, hermanos, dejas de crecer, dejas de agradecer. Por el contrario, muchos de nosotros hemos aprendido, hermanos, humildad y hemos aprendido de quién vienen las cosas gracias a la palabra de nuestro Dios. Y gracias a eso, hermanos, hemos crecido en mansedumbre, en bondad, en humildad. Aceptamos el consejo, aceptamos la reprensión. No, yo sé que no viene del hermano Cristian, yo sé que no viene del hermano César, yo sé que no viene de mi hermano. Sé que es Dios hablando a mi vida para que mi vida cambie. Es diferente. Y no me enojo con el transmisor, ¿verdad? Tampoco con Dios. Me enojo conmigo mismo porque no estoy haciendo las cosas como las debería de hacer. Y empiezas a crecer, hermano. Empiezas a hacer las cosas diferentes. ¿Saben un personaje, hermanos, que todo lo atribuía a sus fuerzas y cómo acabó 7 años postrado como bestia? ¿Cómo fue? ¿Quién es ese hombre? Nabucodonosor. ¿Qué dijo? Mis fuerzas, ¿verdad?
Me han dado todo esto. Y dijo Dios, necesitas humildad. 7 años como bestia. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos recibido esos golpes de humildad, ¿no? Cuando creemos que nuestras fuerzas o que nuestra sabiduría o que nuestro conocimiento nos los dan todo. Tenemos que recordar, hermanos, quién nos da todo, hermanos. Y comenzamos a vivir agradecidos. Y comenzamos a ser agradecidos del amor que Dios tiene en nuestras vidas. Este hombre, hermanos, vamos a regresar a nuestra lectura. Ya dijimos quién era, hermanos. Nicodemo, principal de los judíos, uno de los primeros hermanos de los judíos. No era cualquier hombre, era de los principales. Dice el 2, este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Hermanos, no sabemos por qué Nicodemo fue de noche. Quizá por temor, hay quien dice que era por miedo a que los demás fariseos lo vieran. Dicen que algunos estaba tan ocupado siendo el principal de los judíos, hermanos, que pues cuando él tuvo tiempo fue a ver al maestro. Pero vean, hermanos, también la expresión que le dice. Le llama a Rabí, maestro, y Jesús sí era maestro. Pero hay otro hombre, hermanos, que se encuentra a Jesús en el camino y no le dice maestro, le dice Señor. Y para nosotros Jesús, hermanos, claro que es nuestro maestro, pero para la mayoría de nosotros Jesús, hermanos, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Dice, hermanos, Juan capítulo número 19. Juan capítulo 19. Versículo número 38 y 39. ¿Qué dice, mis hermanos? Fuerte. Juan 19, 38 y 39. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era el discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que quisiera quitar el cuerpo de Jesús, permitiéndoselo Pilato. Entonces vino y fue de cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de Aloes. aloes. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Hermanos, aquí vemos que una de las razones sí pudo haber sido el miedo, ¿verdad? No lo sabemos ciertamente, pero sí pudo haber sido. Pero mis hermanos, vean cómo cambia la vida de Nicodemo. Aquí ya vimos el desenlace de este hombre, pero cuando llega y le dice directamente Rabí, maestro, lo que está haciendo Nicodemo es ponerse a la par de Jesús, diciéndole, yo también soy fariseo, yo también soy de los principales, yo también soy maestro. No le está diciendo Señor. Y ahí empieza una cierta diferencia. Por eso les decía que Jesús, hermanos, conocía el corazón del hombre. Porque Nicodemo quería tener una charla con Jesús de tú a tú, de maestro a maestro. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que sí era esa la intención, por lo que le dice Jesús. Y aquí es parte de lo mismo. Yo les decía que vamos a hacer, hermanos, una similitud en lo que estamos leyendo con nuestras vidas. Porque quizá muchos de nosotros también le estamos diciendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero para que Jesús sea tu Salvador y tu Señor, se tiene que ver reflejado su ejemplo en tu vida. Se tiene que ver reflejado en acciones en tu vida. Y entonces Jesús va a ser tu Salvador y va a ser, hermanos, tu Señor. Dice Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo 2, versículo número 20, lo conocemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en acciones,
en comportamiento, lo vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo, por mí. Entonces, hermanos, para que Jesús sea tu Salvador y Jesús sea tu Señor, se tiene que ver reflejado en tu vida. Solamente así, hermanos. Tú puedes decir que Jesús es tu Señor, tu Maestro, tu Salvador, tu Pastor, pero si no se ve reflejado en tu vida, tus acciones están diciendo que Jesús ni es tu Salvador, ni es tu Maestro, ni tu Señor, ni tu Pastor. Dice el versículo número 3 aquí mismo, hermanos. Juan capítulo 3. Les digo que no pierdan la lectura, vamos a regresar a ella. Juan 3, 3. Y respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Hermanos, ¿qué le había preguntado Nicodemo a Jesús? En estos dos versículos que leímos, el 1 y el 2, ¿qué le preguntó Nicodemo a Jesús? No, Nicodemo a Jesús, ¿qué le preguntó en el versículo 1 y 2? No le había preguntado nada, hermanos. También es una pregunta capciosa. No le preguntó nada, hermanos. Y Jesús como que lo desconcierta, ¿cierto o no? Es como si dos hermanos espirituales estuvieran hablando de partido de fútbol, ¿no? ¿Viste el partido de fútbol de ayer? Y estaba dominando mi equipo y luego el otro, y estuvieran platicando algo así. Y de repente alguien dijera, los mangos saben bien bonito con chamoy. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de cuántas falló el Chicharito, no sé. Y tú sales con los mangos. Pues Nicodemo se queda así como, ¿qué pasa, no? No le había preguntado nada, se estaba presentando, le estaba diciendo lo que los demás creían de él. Y Jesús le dice, hermanos, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dijo esto, hermanos? Porque Jesús sabía la intención con la que venía Nicodemo. La intención con la que venía Nicodemo no era aprender, era tener una charla de tú a tú. Tú eres maestro de la ley, yo también. Vamos a platicar, ¿no? Vamos a contrapuntear, vamos a polemizar, ¿no? Y de repente así hay muchos hermanos, ¿no? Somos sabios de la ley, vamos a hablarnos entre sabios. Ya no vamos a aprender, ¿no? Jesús, hermanos, conocía la intención con la que venía Nicodemo. Mateo capítulo número 19. Mateo 19, versículo número 16. Y aquí uno llegándose dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Amén. ¿Conocemos la historia? ¿Cómo conocemos la historia de este hombre? ¿Cómo le decimos? El joven rico. ¿El joven rico, hermanos, quería saber cómo ganarse la vida eterna? No, ya lo sabía. Por eso Jesús le dijo, los mandamientos conoces. Eso es lo que has practicado. ¿Qué es lo que quería el joven rico que le dijera? Bien, muchacho, te felicito. Sigue así, vas por buen camino. Nicodemo quería el reconocimiento. Hermanos, Nicodemo, siendo fariseo y el principal y uno de los principales de los fariseos, sabía que era ejemplo para la sociedad de esa época. Y sabía que, hermanos, que los hombres hablaban de él y lo ponían como ejemplo. Era un hombre de estatus, era un hombre que se sentaba en los primeros lugares, era un hombre que diezmaba, era un hombre que estaba, hermanos, era estudioso de la ley, maestro de la ley, y quería que Jesús le reconociera eso, que le reconociera ese estatus, así como el joven rico. El joven rico no fue, hermanos, para que le dijeran el camino a la vida eterna, fue por reconocimiento. Y Nicodemo de la misma manera. Por eso Jesús, hermanos, antes de que Nicodemo hablara, Jesús le dice lo que necesitaba. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo.
Y mis hermanos, nosotros ya sabemos qué significa nacer de nuevo. Pero tú, así de la misma manera, cuando estés con algún amigo del mundo, que estén platicando alguna cosa del mundo, sal con esta palabra y diles lo mismo. Amigo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué crees que te van a decir? O platícame qué cara te ponen, hermano. Te van a poner la misma si le hubieras dicho, el mango sabe rico con chamoy. Te van a decir, estamos platicando de otra cosa y tú sales con tu mango con chamoy y Miguelito. ¿No? ¿Qué cara te van a poner, hermanos? ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya lo entendemos, pero mis hermanos, Nicodemo no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. No lo estaba entendiendo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nuevamente, Nicodemo no era, hermanos, no era un improvisado. Nicodemo no era un ignorante, era de los principales, era maestro. Y no entendía lo que Jesús le estaba enseñando. Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, tu lugar delante de los fariseos, delante de la sociedad, el título que tienes de principal de los judíos, no sirve de nada si no naces de nuevo. No te va a servir de nada. Y no te sirve para que nazcas de nuevo. Y aquí entramos nuevamente muchos de nosotros. Porque en la iglesia hay muchos que estamos convencidos que este volumen es palabra de nuestro Dios, que son respuestas de nuestro Dios para nosotros, que son consejos de Dios para nosotros. Estamos convencidos de ello, que lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, es algo que realmente nos conviene. Estamos, muchos de nosotros, convencidos, pero no estamos convertidos a Dios, hermanos. Y hay una diferencia. Lo vimos la semana pasada. Yo puedo creer, pero de ahí que me arrepienta, de ahí que esté convertido, hay un tramo grande, hermanos. Yo me puedo saber la escritura, me puedo saber versículos, profecías. Puedo venir todos los sábados, puedo venir a todas las fiestas, estar de tarde a tarde, temprano. Puedo hacer todo eso, alabar, orar. Y también puedo no estar convertido al Señor. Porque la motivación, mi intención quizás sea diferente a lo que Dios demanda de mí. ¿Cómo lo sé, hermano? ¿Te das cuenta si estás convencido solamente o convertido cuando tus acciones ya son diferentes? Por eso puntualizábamos el hecho de que Jesús es tu maestro, tu Salvador, tu Señor, y que se vea reflejado en acciones. Porque lo puedo estar diciendo a todo el mundo, yo soy cristiano, decía mi hermano, yo soy de la iglesia y mi comportamiento es otro. ¿Qué quiere decir? Estoy convencido, pero no estoy convertido. ¿Qué quiere decir? Que no he nacido de nuevo. Como Nicodemo, hermanos. La semana pasada vimos que después del bautismo estamos en un proceso de perfeccionamiento y que al final, hermanos, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a perfeccionar completamente. Completamente. Pero ya hicimos un cambio en nuestra mentalidad. Y hablar de perfeccionarse, hermanos, quiere decir que cada día vas a dar un paso a ser diferente. Quiere decir que no eres el mismo de hace 5 años. Quiere decir que no eres el mismo de hace 10 años, de hace 15, de hace 20. Tiene que haber un cambio en tu vida y eso quiere decir que te estás perfeccionando. Tiene que haber una mejora en tu vida y eso quiere decir que estás avanzando. Que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida.
Y quiere decir que no hemos entendido, hermanos, que las cosas que nos tienen que motivar para servirle a Dios no es, hermanos, irnos al lago de fuego, no es perdernos el milenio. Lo que tiene que motivar nuestra obediencia, hermanos, son dos palabras. Y las voy a anotar para que las anoten ahí en un lugar especial. Y las conocemos. Amor y agradecimiento a nuestro Dios. Esa debe ser nuestra principal motivación para hacer las cosas. Podemos tener una vida de obediencia sin tener esto. Lo podemos tener, hermanos, pero nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Te pregunto, ¿qué te mueve para servirle a Dios? Y lo que te mueva, hermanos, te va a dar la respuesta de si estás convencido o estás convertido. Esa es la respuesta. Nicodemo era perfecto delante de los hombres, pero delante de Dios tenía que nacer de nuevo. Nicodemo delante de los hombres, hermanos, era un ejemplo, pero delante de Dios, hermanos, tenía que cambiar su vida, tenía que convertirse al Señor. Muchos de nosotros hacemos lo que nos dicen, o porque nos lo dice el obrero, o porque nos lo dice el hermano, pero cuando no me ven, hago cosas diferentes. Decía el otro día, hermanos, muchos de nosotros no nos brincamos un alto, no porque queremos guardar la ley pública o civil, sino porque no queremos que nos multen. Le tenemos miedo a la consecuencia. ¿Cuántas personas no son infieles no porque quieran guardar el mandamiento, sino porque tienen temor a que los descubran? Entonces tu motivación es errónea. Lo que les decía el otro día de un compañero de trabajo, ya no voy a tomar. Decía mi compañero, digo, pues qué bueno que ya no lo hagas. Dice, no, es que me dan unas crudas terribles. La motivación es errónea. Ya no voy a tomar porque le estoy robando a mi familia. ¿Cómo que le robas a tu familia? Sí, el dinero que te gastas en alcohol, el tiempo que te gastas en eso. Es tiempo y dinero que se lo tienes que dar a tu familia. ¿Se dan cuenta de que la motivación lo es todo, mis hermanos? La motivación es la que cambia nuestros caminos y la forma en que hacemos las cosas. Nosotros podemos venir aquí a escuchar, a cantar, a orar. Pero si no lo hacemos por amor y agradecimiento a Dios, tú y yo, hermanos, somos Nicodemo. Nuestra intención es diferente. Nuestra motivación es diferente. Hay muchos hermanos, y de verdad que conozco hermanos, que estudian tanto la Escritura, pero para que digan, mira cómo sabe el hermano. Que nos enseñe el hermano. Él sí sabe. Y lo digo porque ve su vida sigue siendo la misma de hace 10 años, de hace 15 años. Y conoce la Escritura como muchos no la conocemos. ¿Qué es lo que sucede? Su motivación es ser admirado, no cambiar, no convertirse al Señor. Entonces, mis hermanos, si el amor y el agradecimiento no hacen que halles gozo en lo que estás haciendo para Dios, tienes que nacer de nuevo. Tiene que cambiar tu vida. No basta con que hagas. Si no viene del amor y del agradecimiento, tienes que nacer de nuevo. Conozco hermanos dedicados el día sábado. Y cuando, miren, a mí me pasó una vez, vivía en Ixtlahuaca, vivía a media cuadra del centro de Ixtlahuaca.
Y cuando tocaba la feria del pueblo, ¿qué creen? Pues tenía que pedir permiso para pasar a donde yo vivía, ¿no? Y de repente, hermanos, salíamos del sábado y pues yo me dirigía a mi domicilio porque ahí vivía. Y veías bueno, ya dije dónde, pero veías hermanos entregados el día sábado cantando y hermanos veías en su rostro cómo la predicación les pegaba y decían amén a todo y ya no me faltaban los golpes de pecho. Pero saliendo, mis hermanos, ya estaban listos para ir a la feria. ¿Qué es lo que decía, hermanos, de ellos? Estaban convencidos, pero no estaban convertidos a Dios, hermanos. Y lo decía mi hermano César cuando estaba en la lección de escuela sabática. Muchos de nosotros se acaba el sábado y decimos, bueno, ya se acabó el sábado, me voy a relajar. ¿Cómo me relajo? ¿Repasando? No. Prendo la tele, caliéntenme algo, denme de comer y me olvido. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, estamos convencidos y no estamos convertidos a Dios. Quiere decir que tenemos que nacer de nuevo. Quiere decir, hermanos, que nos hace falta entender muchas cosas. Segunda a los Corintios, capítulo número 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17, por favor, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Hermanos, el que está en Cristo, dice aquí, nueva criatura es. Quiere decir, hermanos, que no solamente dejas aquellas cosas que te llevaban al pecado, sino que ahora haces cosas nuevas. Te digo una cosa, ¿cómo sabes si has nacido de nuevo? Cuando no necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, de tarde a tarde, tú ya lo haces. No necesitas que nadie te lo recuerde. Hermano, no se compra en sábado. Tú ya lo sabes. No necesitas que nadie te lo recuerde. Hermanos, no se prende lumbre en sábado. Yo ya lo sé. Lo dice la palabra de Dios. Estoy convencido. Yo ya no lo hago. Así te das cuenta, hermanos, cuando no hay alguien que te está viendo para que hagas las cosas. O que no tienes temor de que alguien te descubra. Hay hermanos que te subes a su carro y quitan la memoria con la música del mundo y ponen alabanzas. No necesitas, hermano, ocultarlo. Vivimos dos vidas. Delante de los hombres muestro una persona, pero en mi interior soy otra. Mis hermanos, nuestra motivación no es cómo te ven los demás, no es lo que digan, que hagas. Hay hermanos que nos dicen, dame los 613 preceptos que veíamos en la mañana con Maimónides y los voy a cumplir. No se trata de eso, hermanos. No se trata de que tengas una lista de prohibiciones, porque cuando has nacido de nuevo no ves una lista de prohibiciones. Lo que ves es una lista de bendiciones en tu vida. Porque Dios a través de su palabra no te está prohibiendo, te está bendiciendo para que tú no lo hagas, porque te dañas, porque dañas lo que está a tu alrededor. Dice, hermanos, nuevamente, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo número 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Mis hermanos, Nicodemo, como muchos no siguen sin entender, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por eso esa parte de añadir y quitar, hermanos, era muy importante que la viéramos, que la recordáramos.
Hay personas que, como no lo entienden, mejor lo quitan. Y no somos llamados a quitar cosas, estamos llamados a cumplir, hermanos. Y aquí hay cosas de la palabra de nuestro Dios que cuando muchas personas vienen, son evangelizados y empiezan a conocer que no entienden, hermanos, la palabra del Eterno, mejor se van. Y no entienden lo maravilloso del plan de nuestro Dios. No entienden, hermanos, que la salvación, si bien es gratis, lleva una serie de requisitos y obligaciones para cada uno de nosotros. A nosotros la salvación no nos costó, ¿cierto? Es gratis. Pero te digo algo, para nosotros es gratis. Pregúntale a Jesús cuánto le costó, hermano. A Él le costó. Él pagó por nosotros. Y ya te das cuenta que la salvación sí costó, ¿verdad? A ti, a nosotros no. A Jesús le costó, mis hermanos. Y para muchas personas aceptar ese tipo de situaciones, que tenemos obligaciones, responsabilidades que cumplir delante de Dios, si les dicen allá afuera, ya no es por obras, ahora es por fe, bueno, mejor me voy. Se van, hermanos. Ya no hay que cumplir los mandamientos, perfecto. Me quedo con lo que me conviene, la salvación es gratis, es por gracia, hasta ahí nos quedamos. Todos los que estamos aquí, hermanos, sabemos que realmente, hermanos, es un camino complicado y difícil, y más si nosotros solitos nos lo complicamos, si nosotros somos sabios en nuestra opinión, si no nos dejamos guiar, si no dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros, si empezamos a poner pretextos, obstáculos, es que eso no se puede, hermano. Usted lo dice muy fácil, y lo dijo mi hermano César. No porque seamos obreros quiere decir que también, hermanos, sea fácil para nosotros. También estamos aquí siendo redarguidos y estamos aprendiendo. Y seguimos, hermanos, este camino. Dice el versículo número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La semana pasada vimos estos dos conceptos. Hermanos jóvenes, ¿qué significa nacer de agua? ¿Qué es? El bautismo, correcto. ¿Nacer del Espíritu, mis hermanos? ¿Lo vimos la semana pasada también? Dice, tú no digas jóvenes. Bueno, ¿quién tiene la respuesta? Nacimiento del Espíritu. Revisen sus notas. Así es la transformación, dijimos la semana pasada. Nacimiento del Espíritu es la transformación de nuestro cuerpo, el perfeccionamiento, hermanos, tanto de la mente como de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ya entendimos esta parte. Dice, mis hermanos, Mateo capítulo número 5. Mateo 5, versículo número 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es como, hermanos. Ser es perfecto. Entonces, mis hermanos, por eso la necesidad de volver a empezar. Porque llevábamos un camino que no nos llevaba a la perfección. Tenemos que nacer de nuevo, a pesar, hermanos, de nuestros pensamientos, a pesar de yo estoy bien delante de Dios, ¿no? Como el mundo así lo dice. Yo no robo, yo no mato, yo trabajo, yo cumplo, y lo que me espera son, decía nuestro hermano, es San Pedro abriéndome las puertas del cielo, ¿no? Con las llaves que le dio Jesús. Es el pensamiento del mundo. Nosotros sabemos que no es así. Y sabemos entonces, hermanos, que necesitamos nacer de nuevo, porque, mis hermanos, el nacer de nuevo nos lleva a una conversión y a una santidad
hermanos, para ser limpios delante de nuestro Dios y alcanzar esta perfección. Job capítulo número 14. Job capítulo 14, versículo número 4. ¿Quién hará limpio de inmundo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Nosotros solitos, hermanos? No. Todos nosotros, hermanos, somos carne y necesitamos convertirnos al Señor. Tú, yo, mis hijos, tus hijos, todos aún nacidos en la iglesia, necesitamos tener nuestra propia comunión con Dios y necesitamos enseñarles a nuestros hijos a amar y agradecer a Dios en todo, no a tenerle miedo. Muchas veces nosotros educamos mal, educamos con miedo. Si no vas a la casa de oración, no te doy dinero para tu semana. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿El amor de Dios o a que te tenga miedo a ti? Si no vas a la casa de oración, Dios te va a destruir con todos los impíos. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando, hermanos, un propósito, un objetivo diferente. No puedes enseñar así. Y nosotros como obreros también tenemos que corregir eso. Cuando estamos, hermanos, convencidos, podemos ver esto, decíamos hace un momento, como un listado. Cuando estamos convertidos, hermanos, realmente a nuestro Dios, hacemos estas cosas por amor y agradecimiento, sabiendo que Dios aún, hermanos, aunque nos podemos equivocar y nos manda a la segunda resurrección, pero sabremos que hemos hecho las cosas bien porque nuestra motivación fue el amor y el agradecimiento. Y estando en ese lago de fuego, también le daremos gracias a Dios, porque las cosas las hicimos de acuerdo, hermanos, a lo que nosotros considerábamos que estaban bien, y es el amor y es el agradecimiento. Pero si tú viviste con amor y agradecimiento, claro que no vas a llegar ahí. Y tu vida va a ser otra, va a ser diferente. Vas a ver toda una serie de bendiciones en tu vida. Dice primero a los Corintios capítulo número 10. Primera a los Corintios capítulo número 10, versículo número 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Amén. A veces quieres venir con el obrero y que el obrero te diga cómo vivir. Y ya lo dijo mi hermano César. Nosotros no te vamos a decir cómo vivir. Nosotros te vamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Hermano, ¿qué tan malo es? Hermano, ¿puedo hacer? Hermano, hay cosas que ni mi hermano César y yo tenemos la respuesta. Y la respuesta está en Dios y está en su Espíritu Santo. Y es a quien debes buscar. Hermano, ya vi toda la serie de que se habló del matrimonio y aún así me quiero divorciar. ¿Usted qué piensa? Platícalo con Dios. Eso es lo que pienso. Pero, hermano, ¿usted qué me dice? Bueno, a mí me da mucha tristeza, pero la Escritura dice, ¿no? Y ese es mi consejo, la Escritura dice que varón y hembra los creó y hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Mis pensamientos son otros. Yo te voy a decir lo que la Escritura dice. Y lo veía nuestro hermano y nos decía, somos atalayas, ¿verdad? Y a veces hay cosas que a todos nos van a pegar, a todos, hermanos. Y mi hermano dijo 3 cosas que a muchos de nosotros nos pegaron y fuerte. Y dijimos, caray, creo que no somos tan perfectos como creíamos, o que no estamos haciendo las cosas como creíamos. Pero qué bueno que me lo dicen ahorita que hay tiempo. ¿Tiempo de qué? De convertirme al Señor, de nacer de nuevo, de que no necesito un listado,
¿Cómo sé, qué tengo que hacer si el obrero no me lo dice? La Escritura te lo dice, hermanos. Cuando estás convertido a Dios, lo que Dios aborrece, tú también lo aborreces. Cuando estás convertido a Dios, ya no te afanas en aquellas cosas que no te convienen, que no te edifican. Tus pensamientos ya son otros, porque ya tienes un corazón nuevo. Tú solito vas cambiando, hermano. Ya no ves las mismas cosas en la televisión, ya no escuchas la misma música, ya no te atraen las mismas cosas. Y ahí quiere decir que estás convertido al Señor. Voy a ver esa serie de moda que todo el mundo está viendo y que es de narcos. Mejor veo el nuevo nacimiento con el hermano Rubén Mauriño. Me va a edificar más. Y ahí te das cuenta si estás convencido o si estás convertido al Señor. O si necesitas nacer de nuevo, hermano. Terminamos últimos versículos. Capítulo 3 de Juan. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así todo aquel que es nacido del espíritu. Mis hermanos, hay pasos maravillosos que tenemos que vivir, pero la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que hay cosas que no sabemos, que no comprendemos, que no vamos a llegar a entender, pero que Dios te va a permitir vivirlas, te va a permitir que tú las experimentes sin que sepas cómo va a ser. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo va a ser el cuerpo transformado, cómo va a ser el reino milenial. Y lo que Jesús te está diciendo, espera, ¿no? Estamos dando las cosas que necesitas para llegar allá. Y para llegar allá tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, hermanos, que se creía maestro de la ley, nuestro propio Señor Jesucristo le dice, versículo 9, respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? ¿No? ¿Cómo es posible? Vean cómo va cambiando la historia, hermanos. Nicodemo llega con una intención de ser reconocido, de que el maestro lo exaltara. Y se queda como un hombre que no sabe. Y Jesús se lo dice, hermanos. Por eso les decía, la intención de Nicodemo, hermanos, no era conocer, era ser reconocido. Y Jesús le dice lo que estaba en el interior de Nicodemo. Versículo 10. Y respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel. ¿En qué momento Nicodemo dijo que era maestro de Israel? Él no lo dice. Lo dice, hermanos, quien está haciendo la narración. Pero Nicodemo no lo dijo. Sin embargo, en su corazón sí estaba, hermanos, ese pensamiento. Yo soy maestro de Israel, estoy delante de otro maestro, del rabí. Vean, hermanos, cómo Jesús sí conocía el corazón del hombre. Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Mis hermanos, ¿cómo nos van a hablar de la eternidad si todavía estamos, dice nuestro hermano, con leche, ¿no? Con vianda suave? ¿Cómo nos van a hablar, hermanos, de cómo va a ser ese reino milenial y de muchos aspectos que todavía escapan si estamos apenas dando primeros pasos? ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué sigue en nuestras vidas? Juan capítulo número 3, capítulo 1. Juan capítulo número 1, versículo número 7 y 8. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Versículo número 14 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mis hermanos, ya te diste cuenta el día de hoy, y espero que te hayas dado cuenta, si estás convencido de estar aquí, o decía nuestro hermano, o ni eso, ¿verdad? O ya estás convertido al Señor. Si es necesario, hermanos, que nazcas de nuevo, que te arrepientas y que empieces a caminar de la mano de Dios. Mis hermanos, tú puedes decir que Jesús es tu Maestro, es tu Señor y es tu Salvador, pero si no se ve reflejado en tu vida, hermanos, solamente estás siendo un Nicodemo. Estamos todos aquí, hermanos, para ser exhortados, para cambiar, para modificar nuestras vidas, nuestras conductas, para modificar la vida que llevamos, para resarcir los errores, hermanos, que hemos cometido. Y Dios te está dando la oportunidad. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Que el eterno Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie.